A partir de este momento comienza Marxianos. Para compartir sus pensamientos galácticos quedan con ustedes Daniel Vanina Croco y Carlos Amir González. Muy buenas tardes, marcianas, marcianos, amigos en general, con Leo Pereira en el descenso de la nave espacial marciana, en los comandos, con Gustavo Guerrero, futuro antropólogo, pero no se sabe cuándo, viajando también en nuestra nave, y con el profesor Luis Maceda, profesor de filosofía, pero hombre tipo pulpo, porque él también es militante sindical de la Federación ANCAP y es hombre de meterse en muchas aventuras filosóficas. Bueno, en el día de hoy, un día donde sospecho que muy poca gente nos puede estar escuchando directamente, porque hay mucha cosa, la gente de por el sí está como loca, anda con un toque ahí en el Paraninfo, y después de ahí salen derecho para el obelisco, donde aparentemente hay una pantalla gigante. Bueno, y esto de que el domingo 27, con el partido antes con los incaicos, que no sabemos qué es lo que nos puede pasar o dejar de pasar, estamos bastante entusiasmados con que si ganamos ahí no vamos a lamentar tanto perder el domingo de repente, o si perdemos ahí y ganamos el domingo no vamos a lamentar tanto haber perdido el jueves. No sé cómo será la cosa. Es así, las cosas de la dialéctica. Ahora, tenemos un parlamento que inclusive, y discúlpenme lo disparatado de mi pensamiento o de mi actitud hacia la política uruguaya, pero va a estar discutiendo el descuento del IVA del asado. Esas son las futuras discusiones de nuestro parlamento antes del plebiscito. En una situación de carestía generalizada, yo el otro día estaba calculando de que yo en el 2010, que retorné al país después de haber estado fuera un tiempo, iba a comprar las cosas para la semana más o menos a un supermercado o al almacén, y más o menos gastaba un promedio de entre 1.000 y 1.500 pesos. Lo que llevaba en esos momentos, hoy por hoy, con entre 3.500 y 4.000 pesos es más o menos lo que... En una situación de 2 años de este nuevo gobierno, donde han bajado los salarios, han bajado las jubilaciones, y la carestía es absolutamente desatada. Una canasta familiar que básicamente, porque lamentablemente el Cuesta Duarte, yo me acuerdo que el Popular de los viejos tiempos sacaba un promedio de la canasta familiar de un trabajador, o sea, un matrimonio y 2 niños, la canasta básica para una familia, se calculaba en aquellos tiempos, la CNT la calculaba, el Popular la sacaba. Ahora nos tenemos que mover, existe hasta un Cuesta Duarte, una cosa impresionantemente desarrollada, con economistas titulados y todo lo demás, que no muestran el cartoncito, tiene un título universitario. Es más, hasta el fundador del Cuesta Duarte es Olesker. Vaya si Olesker es una eminencia en una cantidad de sentidos, el nuevo sistema de salud integrada es una idea de él. Pero no sacan una canasta familiar que se corresponda con el trabajo. Entonces uno tiene que moverse con la de búsqueda, que es una suerte de canasta semigerencial o de un trabajador que esté lindante con el pequeño burgués y demás. Pero lo cierto es que allí se hablan de 100.000 pesos. Pero yo calculo que una familia tipo no puede vivir con menos de 80.000 pesos. Y se sabe
que más de 500.000 trabajadores ganan por debajo de los 30.000 pesos en este país. O sea que un matrimonio donde trabajen los dos y cobren estos salarios no llega a la canasta básica familiar. Y cualquier persona en este país sabe que teniendo dos niños que vayan a la educación primaria, secundaria, que sean niños o adolescentes, 80.000 pesos es la nada. Entonces, hemos llegado a una situación donde yo no sé, como oposición y oficialismo, se pueden estar riendo de la gente en estos momentos discutiendo que si bajan el IVA del asado o si detienen la suba de los huevos, no me los trituren, por favor, perdonen. Sí, estaría bueno, creo que parte de esa discusión, si me permitís, Carlos. Sí. Y bueno, primero, una bienvenida a toda la audiencia y los compañeros acá. Creo que eso es una discusión también de cuál es el sistema de medios que tenés hoy en día, ¿no? Uh-huh. En el cual vos tenés una concentración tal que, y se ve con lo que es el desarrollo, por ejemplo, de la campaña por el sí, el cual está completamente centralizado en cuestiones de disputas por cuestiones que parecen personales o que parecen del tuit de tal o del tuit de cual, y no está desarrollado en base a cuáles son las situaciones de lo que está pasando. Hoy en día creo que el escenario de discutir lo del tema del IVA al asado no es tanto creo que de una agenda de discutir de la oposición, pero sí de una agenda del oficialismo, que lo que quiere poner es: yo necesito mostrar que trabajo por la baja del asado, uh-huh, por la baja de algo, cuando el domingo que viene me juego la ropa de lo que es el gobierno, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, creo que parte del análisis también es importante. Ahí me permito disentir un poco contigo, ¿no? Claramente, en el sentido ese de decir, bueno, yo no sé si es tanto de la oposición, que la oposición tiene muchas cosas cuestionables, ¿no? Pero creo que en este sentido de pensar la agenda parlamentaria, yo no sé necesariamente si es una culpa que está vinculada con una culpa de dos, sino que es una cuestión de querer marear, y lo voy a decir en esta expresión, querer marear a la sociedad civil con la discusión del asado, cuando en realidad tenemos una discusión mucho más profunda de lo que pasa en la sociedad, no solamente con el plebiscito, sino cuál va a ser el proyecto económico en los futuros 5 años. Yo estoy de acuerdo, pero no te preocupes, Gustavo, que yo no quiero cortar el pasto para el lado ni de la oposición ni del oficialismo. Estoy diciendo cómo, en definitiva, ponen ejes de discusión adentro del Parlamento que son aceptados tanto por el oficialismo como por la oposición, de la misma manera que te diría, toma y daca que hacen las dos partes, oficialismo y oposición. Hoy estaban diciendo el tema de Manini Ríos, que ahora, justo antes del plebiscito, yo voy a votar sí. Yo estoy del lado del sí, no estoy del lado del no. En ese sentido estoy con la oposición. Ahora, cualquier tipo de oportunismo, venga de izquierda o venga de derecha, para mí es oportunismo liso y llano. Entonces, el señor Berterreche estuvo 15 años en el Instituto de Colonización. En 15 años no supo que Manini Ríos tenía esta suerte de campos. Entonces, cuando la oposición se quejaba de que se hacía oportunismo político con el caso de Sendit, que al final no fue oportunismo político, fue cosa concreta y condenable, no era estaba bien porque la oposición denunciaba al oficialismo, no. Y esto está mal, estuvieron 15 años en el Instituto de Colonización con la mayoría. ¿No podían denunciar estas cosas? No, lo único que denunciaban es si un colono le decía algo a Tabaré Vázquez. Ahí sí lo denunciaban. Entonces esto es inadmisible. Y estoy con el sí. Marcianos, además, el equipo de Marcianos está con el sí. Tiene una brigada que conduce su
su hombre, su asesor literario, David Pesano, que sale a pintar en todos las garitas de 18 de julio. Don Luis Maceda, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto, muchas gracias por la invitación. Hablar de estos temas que tanto nos interesan y que tienen que ver con el mundo y con las cosas que pasan y que a veces no terminamos de decodificar. Hoy me interesaba fundamentalmente que usted estuviese, como que estuviese Gustavo, que tiene varios, que él ama la antropología y que la ha intentado estudiar, pero razones de trabajo y razones de familia le han impedido. Él tiene que trabajar una cantidad de horas para sostener su vida, y además tiene que convivir con su situación ¿Has retomado los estudios? Sí, pero en otro campo, ¿no? Seamos realistas. En realidad, siempre digo, yo soy antropólogo frustrado. Estudié antropología, nunca me recibí, y la realidad hace que te tengas que formar en otra cosa porque no te permite sobrevivir lo que son el campo de las ciencias sociales y humanas. Usted que es profesor de filosofía sabe lo que significa. Creo que la disciplina que menos horas debe tener en secundaria y obviamente también en UTU es filosofía, por ejemplo. Así que acá el profesor tiene claro cuál es la realidad. Y particularmente no soy funcionario de la Universidad de la República, y además hago unos trabajos vinculados con el desarrollo web o cosas de informática, que es también cosas que estudio. Pero no, mi realidad, pues yo siempre te digo, no, pará, los antropólogos no. Bueno, pero eso es lo que hubieses amado y lo que hubieses querido. Es una realidad que a todos nos... creo que el conocimiento por lo que pasa en la realidad o el nada del humano nos es ajeno, lleva a elegir también determinadas cosas, muchas veces en la vida de cada uno, ¿no? ¿Cómo está ese campo? Porque sé que hay una fundación antropológica en el Uruguay que está por allá por las piedras, que tiene que ver con un tal Antonio Tadei, que es un hombre que fue uno de nuestros antropólogos y que hizo algunos descubrimientos de esos tatús gigantes que nosotros tuvimos aparentemente en la antigüedad. Mira, la realidad de lo que son los egresados de la antropología social siempre fue muy mermada, y a partir del 2020 cada vez peor. Lo que ha sido el ajuste del nuevo gobierno ha reducido muchos programas en los cuales graduados en ciencias sociales en sentido amplio los han dejado afuera. Esa es la realidad. Sí. El decir, se han dejado por ejemplo afuera muchas organizaciones de la sociedad civil que muchas veces tenían integrantes que eran graduados de la Universidad de la República para preferir otras formas capaz que son de iglesias neopentecostales para darles contratos con el MIDES. Es justamente una forma gerencial que ha habido en el nuevo gobierno de esa realidad, ¿no? Ese tema nos vamos a meter cuando volvamos a tratar el tema de educación, Gustavo, ¿no? Sí, además no solamente es más allá de la educación. No es un tema necesariamente educativo, sino que es un tema que tiene que ver con cómo la sociedad uruguaya discute las cuestiones que muchas veces quedan afuera, ¿no? Y muchas veces la realidad no es solamente de pensar lo educativo formal, sino cuestiones educativas que se van dando en territorio y que no necesariamente están vinculados con cuestiones del Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? Como sea el tema de la antropología, sé que está muy desarrollado en la Argentina. Por eso nosotros con el tema de los desaparecidos tuvimos que recurrir a forenses argentinos, antropólogos, y no teníamos acá evidentemente el desarrollo necesario. Pero bueno, me estoy yendo hace rato de tema. El tema por el cual están convocados tanto Gustavo como el profesor Maceda es un tema que en función de las guerras que en la actualidad se están desarrollando,
Mucha gente habla de que ahora el problema es el conflicto que tenemos localizado en Europa entre Rusia y Ucrania, pero el otro día un corresponsal de esta misma radio estaba diciendo que en estos momentos hay efectivamente emplazadas en la vida de la humanidad 52 guerras. 52 guerras están siendo efectivas en distintos lugares del globo terráqueo. Pero bueno, todos los medios del mundo y toda la atención del mundo está concentrada en la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Algún interés habrá? Nosotros nos vamos a algunos papeles amarillentos que hablan de la guerra en determinado momento, que es cuando la Sociedad de Naciones en el año 1932 le encarga a Albert Einstein que se contacte con figuras de la época para ver si es posible que las guerras sean controladas y eliminadas de la existencia del planeta. ¿Es posible la paz? El debate con Einstein. El problema: ¿hay algún modo de impedir que se repitan las guerras? ¿Es posible refrenar el instinto agresivo? La tesis. Con argumentos que de algún modo recuerdan el pesimismo de Schopenhauer, Freud sostiene que la agresividad debe incluirse entre los rasgos instintivos y en consecuencia inevitables del hombre. Es cierto que el desarrollo de la civilización impone un autocontrol cada vez mayor, de modo que el individuo moderno consigue vigilar su conducta de manera más rígida que en el pasado. Pero todo esto no es fruto de un crecimiento global, de una mutación del hombre en sentido pacifista, sino de pura y simple autorrepresión interna. La civilización no es la solución de todos los males, sino el mal menor. ¿Cuánto hablamos de esto hoy por hoy, no? El mal menor. No alivia en absoluto, sino que más bien agudiza la natural infelicidad del ser humano. Es lógico, pues, que también el hombre civilizado pueda caer bajo el dominio del instinto agresivo. Y las pesimistas valoraciones de Freud adquieren un tono premonitorio si se piensa la fecha en que las escribió, 1932, la vigilia de la subida del nazismo al poder. Todo esto no significa, sin embargo, que deba abandonarse por desconfianza el compromiso pacifista. Se trata, por el contrario, de comprender que la abolición de la guerra será posible solo a muy largo plazo. Se logrará como efecto de una lenta y global maduración del ser humano. Profesor Maceda. Bueno, yo tengo aquí en mi poder la carta que Freud le escribe a Einstein como respuesta a su pedido acerca de la prevención de futuras guerras. Es una carta larga, muy profunda y muy bien escrita, porque estamos ante dos gigantes de la cultura, ¿no? Y la carta termina con esta frase que yo creo que encierra la posición de Freud sobre el tema de la guerra. Dice Freud: entre tanto, tenemos derecho a decirnos, todo lo que promueva el desarrollo de la cultura trabaja también contra la guerra. O sea que lo que Freud plantea aquí es que promover el desarrollo de la cultura y por extensión de la civilización y sus manifestaciones, le hace el arte, la ciencia, la literatura, ¿verdad? El desarrollo tecnológico, todo eso, dice Freud, todo lo que promueve el desarrollo de la cultura, trabaja también contra la guerra. De alguna manera, lo que hace Freud en esta frase final, antes del saludo,
es contraponer la cultura a la guerra, ¿verdad? ¿Y por qué hace esto? Bueno, Freud hace esto porque uno de los conceptos claves de la mirada psicoanalítica sobre la guerra tiene que ver con la teoría de las pulsiones que Freud desarrolla a lo largo del tiempo, que va afinando, ¿verdad? Y que, digamos, se plasma en una obra de 1930 que se plasma definitivamente, digamos, ¿no? como visión madura sobre el tema, que se llama El malestar en la cultura. Justamente, el malestar en la cultura aborda las relaciones entre las tendencias o los impulsos o las pulsiones agresivas del hombre y la cultura. Dice Freud ahí que hay ahí un conflicto que se debe dirimir, ¿no? Que tiene que ver con el destino final de la humanidad. Entonces, la mirada de Freud no coincide con una mirada política ni tampoco con una mirada ideológica o si tú quieres, una mirada de clase, ¿verdad? No coincide con la visión del marxismo. El psicoanálisis y el marxismo son, digamos, dos estructuras teóricas que corren, digamos, por carriles diferentes, ¿verdad? Algunos teóricos han tratado de fundirlas, de unirlas, de articularlas. Le hago una apreciación Sí. que yo pregunté por curiosidad. Le pregunté el doctor Daniel Vanina, que yo también le hice el envío de parte de este material que estamos tratando, de este debate entre Einstein y no es debate en definitiva, es un intercambio, porque Einstein estaba buscando personalidades a los efectos de buscar conjugar voluntades de hombres brillantes de la época a los efectos de tratar de evitar la guerra. Yo recuerdo como ser que Bertrand Russell fue uno de los hombres que más militó, un hombre de la cultura que más ha militado por la paz a lo largo y ancho del mundo. Pero digo, volviendo al tema, lo consultaba a Vanina y Vanina me decía, lástima que Einstein no haya estudiado a Marx, porque Einstein era brillante de por sí, pero Vanina entendía. Y entonces, como la conversación también era con la profesora Beatriz Avero, yo pregunté, y Freud tampoco estudió a Marx, y Beatriz Avero me dijo, sí, inclusive tiene materiales donde intercambia desde sus tesis de psicoanálisis, intercambia con, no intercambia, discrepa con Marx acerca, como ser, él compara la sociedad soñada por Marx, la sociedad comunista, la compara como la sociedad ilusoria del cristianismo. Y él dice que es lo mismo, que la ilusión de Marx, de esa ciudad de esa sociedad tan emancipada, donde existe un hombre bueno, beatífico y altruista, es casi imposible en función de cómo él piensa que es el ser humano y cómo es la sociedad humana, ¿no? Claro. Y entonces sí, Beatriz, que pienso que, profesor Maceda, en el futuro es un material que vamos a tener que ver, ese material de Freud, donde es una crítica de Freud a los planteos de Marx, pero lo estudió a Marx. Bien, no sé cómo estamos de tiempo. Estamos con unos minutos más. Unos minutos. Bueno, yo decía, hay una mirada de psicoanálisis sobre la guerra, que se enmarca dentro de la concepción, dentro de la concepción
que del hombre tiene el psicoanálisis. Ujú. El primer trabajo de Freud sobre este tema se llama Guerra y Muerte. ¿Mm? Temas de actualidad, es de 1915. Había comenzado la Primera Guerra Mundial en 1914, y Freud escribe este texto, que es un texto breve pero muy profundo. Guerra y muerte. Guerra y muerte, temas de actualidad. Es un texto muy profundo, donde hay una crítica a la modernidad y a la ilustración que yo considero demoledora, ¿verdad? A esa visión que venía desde Descartes, ¿verdad? La idea del ser racional, las luces de la razón, el iluminismo, el progreso, la ciencia, el avance de la humanidad. Bueno, todo eso es analizado y derribado por una serie de planteos que coloca Freud con respecto a la situación de la guerra. Quiero agregar que Freud no era, digamos, un comentarista que la miraba del otro lado de la ventana. Freud tenía 2 hijos que estaban combatiendo en la Primera Guerra Mundial. No. O sea que cuando escribe esto en 1915, los hijos estaban en el frente de batalla, ¿verdad? O sea que es alguien que estaba involucrado directamente en la guerra, ¿verdad? En este texto hay una primera visión de Freud sobre el tema de la guerra y de la situación. Yo voy a leer un pasaje breve, ¿verdad? Porque estamos envueltos en el torbellino de las guerras de nuestro tiempo. Y dice Freud en 1915, envueltos en el torbellino de este tiempo de guerra, como el que vivimos nosotros, ¿verdad? 52 guerras, dijiste tú. 52 guerras en estos momentos. Dice Freud a continuación, condenados a una información unilateral, lo decía el compañero Guerrero hoy, una información unilateral, o sea, está flechada la cancha, ¿verdad? Porque hay guerras de las que no se habla, donde también hay bombas, muertos, niños, de gente despedazada, tortura, en fin, desaparecido. Dice, condenado a una información unilateral, dice Freud, sin la suficiente distancia respecto de las grandes transformaciones que ya se han consumado, ¿verdad? Y sin vislumbrar el futuro que va plasmándose. O sea que tampoco, dice Freud, tenemos claridad sobre el futuro. Aquella visión del iluminismo, de que el hombre marchaba hacia el progreso a través de la ciencia, es un mito, ¿verdad? Porque no tenemos, dice Freud, sin vislumbrar el futuro que va plasmándose. Yo te pregunto a ti, ¿cuál es el futuro de este siglo XXI? No sabemos, ¿verdad? O sea, estamos en esta situación, 105 años después. Y dice algo muy interesante. Caemos en desorientación sobre el significado de las impresiones que nos asedian. O sea, las impresiones que nos asedian hoy son las que nos llegan a través de los medios masivos de comunicación. Que realmente nos desorientan, porque es una avalancha de informaciones, de discursos, de declaraciones frente a las cuales uno se siente desorientado. Dice, y sobre el valor de los juicios que formamos. O sea, estamos desorientados con respecto a la información y con respecto a la posición que tomamos sobre las situaciones que se van dando en el mundo, ¿verdad? Profesor, le pido un impasse, estamos ya para irnos a una pausa. 29030302, 098-190-384, mensaje de texto. Volvemos en unos minutos ya con Gustavo Guerrero.
Regresamos a la tarde de Marcianos. Bueno, tuvimos un problema con Gustavo Guerrero, se sintió mal, se tuvo que ir. Y bueno, proseguimos entonces la temática con el profesor Maceda. Les adelantábamos 2903-0302 o si quieren enviar mensaje de texto 098-190-384. Responde Einstein, le responde Freud a Einstein en una primera parte que me llamó bastante la atención por parte de lo que decía el profesor Maceda acá, ¿no? ¿Se sorprende usted de que sea tan fácil excitar a los hombres a la guerra? Y presume que en ellos haya algo, una pulsión al odio y a la destrucción, que esté listo a acogerse a una instigación tal. No puedo sino coincidir sin reservas con usted. Yo creo en la existencia de tales pulsiones, y en los últimos años he intentado estudiar precisamente sus manifestaciones. Presumo que las pulsiones del hombre solo sean de dos tipos: las que tienden a conservar y a unir a los que llamamos tanto amorosas, exactamente en el sentido en que Platón usaba el término, como amorosas, extendiendo intencionalmente el concepto popular de sexualidad, y las que tienden a destruir y a matar. O sea, por un lado el amor y por el otro lado la pulsión del odio, de matar. Estas últimas las agrupamos en la denominación de pulsión agresiva o destructiva. Como puede usted ver, se trata solo de dilucidar de modo teórico la contraposición entre amor y odio, universalmente conocida, y quizá originariamente conectada con la polaridad de atracción y rechazo, que también participa de su campo de estudio. No nos pida ahora que pasemos rápidamente a los valores de bien y de mal. Ambas pulsiones son igualmente indispensables, porque los fenómenos de la vida dependen de su concurrencia y de su contraste. En esto de los contrastes, es típico del marxismo la negación de la negación y la síntesis de esa negación de la negación. Acá Freud también nos introduce el amor, el odio, la muerte y lo amoroso de la vida, la defensa de la existencia y como esa contranaturaleza que tiene el hombre también a veces de destruir y de matar, para volver a reconstruir sobre esa muerte quizás algo que él desea en contraposición a un objeto de otra vida que se le contrapone a lo que él desea. Sí, de todos modos, digamos, el marxismo usa el método dialéctico, que no es el caso de Freud, ¿verdad? No es el caso de Freud. No es el caso de Freud. Con respecto a esto que tú habías leído, que es muy interesante, tiene que ver con la teoría de las pulsiones. Freud dice que existen dos pulsiones básicas. La teoría de las pulsiones de Freud tiene una larga data, ¿verdad? Digamos, fue reformulada varias veces durante su desarrollo teórico, ¿verdad? La última formulación tiene que ver con la pulsión de vida y la pulsión de muerte. ¿Cuándo menciona Freud por primera vez el término pulsión de muerte? Bueno, este término aparece por primera vez en una obra de Sigmund Freud que se llama Más allá del principio de placer, del año 1920. Ahí es cuando Freud por primera vez define a la pulsión de muerte, ¿verdad? Es muy interesante rastrear cómo llega Freud a esa pulsión de muerte. Que, adelanto, según la concepción del psicoanálisis, está en el origen de la violencia, de la guerra
y de la tendencia a destruir al prójimo, esa pulsión de muerte. Bueno, relata Freud que una vez vio jugar a un niño con un carretel de hilo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía el niño? Un niño pequeño, de pocos años. Tenía un carretel de hilo, entonces, con la mano tomaba la punta del hilo y tiraba el carretel. Y gritaba fort, que significa se va. Y luego tiraba el carretel hacia sí, y cuando tenía de vuelta el carretel decía da, que significa viene. Entonces, repetía ese juego, tiraba el carretel de hilo, volvía, lo recogía, for da, ir y venir. ¿A qué aludía esto? A que de esa manera, a través de la repetición de ese juego, for da, se va y viene, el niño, dice Freud, recreaba a través de ese juego la situación de abandono por parte de la madre, ¿verdad? Se resarcía, dice Freud, escenificando por sí mismo, con los objetos a su alcance, ese desaparecer y regresar de la madre. El fort da. Y dice Freud que eso era algo desagradable para el niño, la situación de abandono. Pero sin embargo el niño se sentía en la necesidad de repetirla, porque de alguna manera tomaba un papel activo frente a esto. Y ahí Freud empieza a ver el asunto de la repetición. Y va al campo de la clínica, porque Freud, además de un teórico, fue un psicoanalista que atendía pacientes. Uh-huh. Y todo su corpus teórico se hizo a través del método clínico, ¿verdad? No del método experimental. O sea, Freud no hizo experimentos. Lo que hizo fue el análisis de los casos clínicos y a partir de esos datos elaboró la teoría. Es muy interesante. ¿Cuál fue el otro grande de época que estaba en la cuestión del psicoanálisis también? ¿Kant puede ser? No, Jung. Jung. Uh-huh. ¿Verdad? Pero Jung es un apóstata. ¿Verdad? Es un revisionista. En términos marxistas es un revisionista. Entonces, ¿qué pasaba? Decía Freud, con los pacientes que van al psicoanálisis, los pacientes, en vez de recordar los traumas, ¿qué hacen? Repiten frente al psicoanalista lo mismo que hacen, lo mismo que vivieron en otra etapa de la vida. O sea, asumen en la actualidad conductas que tuvieron en la infancia, se comportan frente al psicoanalista de la misma manera que se comportaban frente al padre. Son seductores, son agresivos, se ponen celosos, se sienten desairados. O sea, repiten, vuelven a repetir conductas infantiles. Eso se llama transferencia en términos de la clínica psicoanalítica. Y Freud dice, además, que en las personas no neuróticas, no en los pacientes, en las personas neuróticas, no neuróticas, en las personas normales, digamos, entre comillas, dice Freud, en muchos individuos vemos que hay como una especie de destino prefijado. O sea, gente que siempre repite el mismo esquema de comportamiento. Por ejemplo, gente que siempre es traicionada por sus amigos. O que cuando empieza una relación amorosa siempre transita las mismas etapas, ¿verdad? Y que parece que una y otra vez repiten una misma historia, como que tienen un destino inexorable que se vuelve a repetir una y otra vez, aunque cambien los amigos, aunque cambien el objeto de amor, aunque cambien los vínculos, vuelven a repetir la misma situación. Entonces, todo esto le lleva a Freud a pensar que en el ser humano hay una compulsión de repetición, la necesidad de repetir situaciones aunque no sean agradables. Y dice Freud
que esta compulsión de repetición, ¿verdad?, es algo que está más allá de la búsqueda del placer. Por eso el libro se llama Más allá del principio de placer. Y que es, digamos, algo que está antes del principio de placer, que tiene que ver con una pulsión que es más antigua que el principio de placer. O sea que en esta compulsión de repetición que se da en el juego infantil, que se da en los pacientes y que se da en la gente común y corriente, ¿verdad?, que una y otra vez repiten la misma historia, que no lo pueden controlar, ¿verdad? Todos conocemos gente que, pero a este siempre le hacen el cuento del tío, a este siempre lo embroman, o a este lo embroma a todo el mundo. ¿No has oído esa frase? Sí, a sí, este sí, lo sí. embroma a todo el mundo. Todo el mundo le hace el cuento del tío. Todo el mundo saca ventaja de fulanito. Ahora, ¿en qué momento, Maceda, digamos, esta ciencia que es la del psicoanálisis, o sea, yo estaba leyendo la conceptualidad, la busqué en Wikipedia, la busqué en un diccionario que tengo de Plaza y Llanés, y me llevé la sorpresa de que en una decía psicología, parte de la filosofía que estudia el alma y la conducta de los hombres. Y después me encontré otra más avanzada, supuse Sí, yo, claro. que decía ciencia que estudia la mente y la conducta de los hombres y los animales. Esto me lleva a ver, nosotros que vamos por el camino de los marcianos, digamos, y vamos por el camino de los marcianos en búsqueda de la transformación de una sociedad tan injusta y perversa como es la sociedad del capitalismo, tratando de transformarla en una sociedad más avanzada, socialista, comunista, tal cual la pintaba Marx. ¿En qué medida cuál es el punto de madurez de la teoría del psicoanálisis de Freud, digamos? ¿Está en el siglo XIX o está en los albores del siglo XX? Bueno, la teoría psicoanalítica se despliega a partir de la interpretación de los sueños, digamos, en forma muy madura, a partir de 1900, ¿no? ¿Y en qué hasta medida, 1900... Maceda, Sí. esto es lo que yo quiero comprender y tratar de que confluya de alguna manera? Y se lo decía que nos debemos con la profesora Beatriz Avero, esta cuestión de donde ella me envió un material donde Freud discrepa con Marx en algunas concepciones, inclusive califica a la sociedad comunista, esa sociedad como una ilusión, como una ilusión, sí, y la compara con la ilusión del cristianismo primitivo, soñando con una sociedad de paz y amor universal. Y él dice que en la condición del sujeto hombre y en la civilización humana nunca va a aparecer la ilusión de una sociedad de ese tipo, porque el individuo tiende a segregar y tiende a estas dos pulsiones que siempre convive con las mismas. Ahora, de todas maneras, el marxismo también, para hablar de la construcción de un nuevo tipo de sociedad, también habla de contradicciones, también habla de lucha, de contrarios, también habla de una cosa que, según el material que yo leí, porque Marx habla de que con la aparición de la propiedad privada y con la aparición de clases sociales distintas, ahí comienza la guerra entre los seres humanos por tratar de que las clases subalternas suban al poder y, siendo las mayoritarias, de alguna manera construyan verdaderamente una sociedad más justa, más pacífica y más democrática. Pero Freud dice que no es la aparición de la propiedad privada y la aparición de las clases lo que somete a la sociedad a una situación de guerra. Es la condición del sujeto humano. Marx inclusive llega a decir en algún momento que una naturaleza benigna con el hombre
lo convierte al hombre como un niño con andadores. Mientras que una sociedad, una naturaleza adversa al hombre, lo convierte en un ser creativo y combativo, por construir una realidad distinta. Esta misma realidad la ve Freud, pero dentro de la propia especie, digamos, porque él analiza el sujeto. Cuando usted me decía y me hablaba de todas estas conductas que Freud ve en el hombre como innatas a la condición humana, y yo le pregunto, según su parecer, esto que analiza Freud, ¿es fruto de un grupo de hombres dentro de la sociedad o es más difícil de discernir el hecho? No, lo que pasa es que estamos en paradigmas diferentes. Si la violencia para Marx tiene que ver con la lucha de clases y en última instancia con la organización socioeconómica de la humanidad, estamos parados en un paradigma. Freud, digamos, el paradigma de Freud no parte de la organización socioeconómica de la sociedad. Freud parte de la visión acerca de la naturaleza del hombre. Del hombre. ¿Verdad? Se le puede criticar que esa naturaleza está condicionada históricamente, ¿verdad? Que qué sé yo, que no puede hablar no podría hablarse en términos absolutos, pero bueno, la visión de Freud y lo que Freud, la mirada que tiene Freud sobre el tema de la violencia, la guerra, pone énfasis no en lo social, sino en lo individual. Y entonces, vuelvo al planteo, que parece una cosa que puede parecer traída a los pelos, pero no lo es. Este asunto de la compulsión de repetición. Esto dice Freud. Las exteriorizaciones de una compulsión de repetición que hemos descrito, ¿no? El juego, la transferencia, que se da en el juego, la transferencia, en estas personas con un destino que repiten, dice, muestran en alto grado un carácter pulsional. Son pulsiones. Ahora, ¿qué son las pulsiones? ¿Verdad? Y me detengo acá porque es fundamental para entender esta visión. Dice, una pulsión sería un esfuerzo inherente al orgánico vivo de reproducción de un estado anterior que lo vivo debió resignar bajo el influjo de fuerzas perturbadoras externas. Esto es, si se quiere, la exteriorización de una inercia de la vida orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Que las pulsiones tienen un carácter conservador, que tratan de llevar al ser humano, a la sustancia viviente, a un estado anterior. Yo te pregunto, ¿cuál es el estado anterior al de la materia viviente? ¿Cuál es? La materia inorgánica. Sí, bien, inerte. Entonces, exactamente. Entonces, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la meta de la pulsión de muerte? Bueno, volver justamente a ese estado inorgánico. Detrás de la violencia, de la guerra, de la destrucción, está esta pulsión conservadora que busca llevar a la materia viva, al orgánico, a su estado anterior, al estado inorgánico. Es casi malthusiano, ¿no? Es decir, que la guerra es como una necesidad para seguir preservando a la especie de que pueda sobrevivir. Porque Malthus decía que la capacidad del hombre para reproducir materia alimenticia y condiciones de vida para una generación que se reproducía interminablemente no iba a dar tesis que hoy por hoy vuelven a aparecer, ¿no? Bajo otros ropajes. No es exactamente así y te explico por qué. Yo decía hoy, y vuelvo al final de la carta
a Einstein, Ujú. ¿verdad? Lo voy a leer de nuevo porque capaz que alguien llegó, alguno de los 8. O sea que, De los 8 que en definitiva, Dice- usted, profesor Maceda, dice Einstein, Freud, como tal, tenía una visión de la especie que también tenía un proyecto de salida, digamos. Ujú. Mirá Sí, sí. lo que dice, todo lo que promueva el desarrollo de la cultura trabaja también Ujú. contra la guerra. Ujú. O sea, lo que hace Freud es decir, bueno, en el ser humano anidan pulsiones de vida que tienden, o pulsiones eróticas, ¿verdad? Que tienden a la unión y a la formación de unidades cada vez mayores, y también anidan tendencias destructivas que tienden a desunir lo que está unido, a destruir, ¿verdad? Eso anida en nuestra naturaleza humana. Ahora bien, ¿qué es lo que dice Freud? Y lo dice en esta obra que yo citaba, en El malestar de la cultura de 1930. Dice Freud, la cultura tiende a unir a los seres humanos, o sea, tiene una función erótica, tratando de formar unidades cada vez mayores. A esa función erótica, investida, digamos, por la pulsión de vida de la cultura, se oponen las tendencias destructivas del ser humano. El libro se llama El malestar en la cultura porque justamente la represión de las tendencias destructivas genera en el ser humano malestar. Sin duda yo creo que cuando tomemos este material con la profesora Avero, vamos a ir encontrando de que hay un punto de confluencia. También el marxismo, de alguna manera, tiene algún nivel autocrítico en el sentido de que hay cosas del sujeto en sí, de la individualidad del ser humano, que también las dejó de lado, que en determinado momento masificó mucho sus razonamientos y sus comportamientos de clases sociales y no tuvo en cuenta mucho de repente al individuo, al sujeto. Dice Freud, hablando de una comunidad humana ideal, el ideal sería una comunidad humana que hubiese sometido su vida pulsional a la dictadura de la razón. Ninguna otra cosa podría producir una tan perfecta y duradera unión entre los hombres, capaz de resistir incluso a la renuncia de recíprocos vínculos emocionales. Pero con toda probabilidad, esta es una esperanza utópica. Él mismo lo dice, la califica como... Pero habla de dictadura de la razón. Marx hablaba de dictadura del proletariado. Qué increíble. Nos vamos, Leo. Bueno, entonces Luis Maceda, proseguimos esto de Freud, proseguimos esto de una sociedad ilusoria, una sociedad posible, la necesidad de la construcción del paradigma nuevamente, el paradigma que sigue existiendo, un mundo con más, como decíamos recién, que está muy posicionado sobre una guerra existente ahora, porque en la cual, digamos, confluyen actores importantes como la OTAN, la Unión Europea, esto de la Rusia, que podría ser
definirse como el núcleo central de lo que otrora fue la Unión Soviética, pero y por eso la cuestión fundamental, esa Ucrania, que prácticamente puede decirse que fue la capital del Imperio Ruso en el momento que se da la revolución bolchevique, ¿no? No, bueno, ahí ya se había cambiado a San Petersburgo. Pero ¿quién fue la capital del Imperio zarista? Entonces, todo esto pero siempre aquello del eurocentrismo, ¿no? De que cuando pasa algo en Europa o cuando pasa algo en los Estados Unidos, o lo decía Churi Iribarne siempre acá, no es lo mismo que mueran 6 pescadores en el río Ganges a que mueran 2 pescadores en el río Negro acá en Uruguay. Todo es un problema de contexto, ¿no? Acá es un escándalo, mientras que ahí pasa totalmente 1.400.000 habitantes en la India. Y entonces eso de que, y además el juego de los medios de difusión, de los medios de comunicación, en manos de intereses concretos. Se hablaba que en esta época del imperialismo, del capitalismo neoliberal globalizado, hay 2 grandes ciudadelas que vigilan al mundo y que vigilan el pensamiento, la acción y la conducta de los ciudadanos, que son los medios de comunicación por un lado y el capital financiero por el otro. Ellos construyen el imaginario social al cual se debe el pensamiento y la conducta de la gente. Y nosotros justamente estamos hablando de esta ciencia que mide el pensamiento y la conducta de la gente, que estudia la mente y el pensamiento del ser humano y de los animales. ¿Cómo es esto de los animales tienen mente? Digamos, en esa cuestión que tenemos de ese relacionamiento, que también en la sociedad futura debemos pensar que hemos perdido un valor de equiparación y de estabilidad de la especie humana, porque hemos perdido esa relación equilibrada con la naturaleza. Entonces no está tan mal esto de que sea una ciencia, el psicoanálisis, la psicología que mide la mente y la conducta de los hombres y de los animales. Se la compliqué. No, para nada, para nada. Estamos hablando de las pulsiones y decíamos que son fuerzas conservadoras, ¿verdad? Que tienden a la reproducción de un estado anterior dentro de la materia viva. Y justamente, tú hablabas de los animales, justamente en más allá del principio de placer, Freud da un ejemplo que tiene que ver con los peces, con la biología. Dice que ciertos peces emprenden un largo trayecto para desovar en regiones muy lejanas de las zonas donde habitan, ¿verdad? Y dice él que los biólogos han interpretado esto como una búsqueda de la primitiva morada de su especie, ¿verdad? Lo mismo ocurre, dice Freud, con las aves migratorias, que vuelven nuevamente a antiguas moradas. O sea que este asunto de la compulsión de repetición, que tiene que ver con la pulsión de muerte, con esto de que regresar a un estado anterior de la materia, también se da en el campo biológico, también se dan en las especies animales, ¿verdad? Lo ilustra Freud más allá del principio de placer con esos 2 ejemplos, ¿verdad? Y habla también de la herencia, ¿no? Donde el pasado se transmite de una generación a otra. Ahora bien, este texto que estábamos trabajando nosotros es de 1920. Freud sigue trabajando
el tema de la pulsión de vida y la pulsión de muerte, y en 1930, 2 años antes de la carta a Einstein, escribe una obra fenomenal que es El malestar en la cultura. En el malestar en la cultura, Freud dice que hay una tendencia innata de los hombres a agredirse mutuamente, ¿verdad? Aquel mandamiento del ama a tu prójimo como a ti mismo, dice, niega la naturaleza o la tendencia primordial de los hombres, que es la tendencia agresiva, la tendencia a agredirse mutuamente. ¿Qué es lo que hace la educación y qué es lo que hace la cultura? Establecen vallas, represas, para que esa agresividad innata no se despliegue sobre otros seres humanos. Ahora bien, cuando hay pulsiones que no se pueden satisfacer, eso produce malestar. Por eso el libro, decíamos nosotros, se llama El malestar en la cultura. Al final del libro, al final del malestar en la cultura, dice Freud, he aquí a mi entender la cuestión decisiva para el destino de la especie humana. Fíjate en qué nivel estamos. La cuestión decisiva. Si su desarrollo cultural logrará, y en caso afirmativo, en qué medida, dominar las perturbaciones de la convivencia que proviene de la pulsión de agresión y de autoaniquilamiento. O sea, en definitiva, que el destino de la especie humana está en la lucha entre la cultura, que tiende a sofocar las pulsiones agresivas, y esas pulsiones de agresión y de autoaniquilamiento de la especie humana, ¿verdad? Y habla de que hoy los seres humanos tienen tanto dominio sobre la fuerza de la naturaleza que con su auxilio, o sea, con el auxilio de ese dominio, les resultará fácil exterminarse unos a otros hasta el último hombre. 1930, todavía no estaba la bomba atómica, ni la bomba de hidrógeno, ni las armas. 1930 escribe esto: los hombres son capaces de exterminarse hasta el último hombre. Ahora bien, ¿cuál es entonces, de qué depende el destino último de la humanidad según la visión del psicoanálisis? De la lucha entre la cultura, que apuesta entonces a la preservación de la especie, y las pulsiones autodestructivas del ser humano. Este libro tiene 90 años y, como dice Vanina, yo que soy un humilde lector y admirador de Freud, tengo 90 años de ventaja sobre Freud. Seguro. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la crítica que a mí me parece que se le puede hacer a este planteo? Bueno, hay que pasarle el polvo a esto, el plumero. ¿Por qué? Porque en la cultura también existen tendencias agresivas, ¿verdad? También la cultura nos invita a competir con el otro, a aventajar al otro, a sentir que el otro es un rival, que el otro es peligroso, que el otro es agresivo, a estar en una actitud de desconfianza permanente hacia el otro. Eso está incentivado culturalmente. Entonces, ¿a qué voy? A que la lucha no es entre la cultura, que es buena, entre comillas, y las pulsiones de muerte del individuo, que es entonces destructivo. No, es más compleja la cosa. O sea, esto de Freud es una simplificación. Freud se equivoca en sus conceptos acerca de la cultura, porque en la cultura también hay fuerzas destructivas que tienen que ver con las situaciones de opresión entre y de intereses concretos. Y de intereses entre clases sociales. Entre clases sociales. Cosas que Freud no ve, no puede ver desde su paradigma, ¿verdad? Desde su visión. Me parece extraordinario, Luis, que además de haber hecho todo este análisis muy bueno del pensamiento de Freud, que yo creo que es necesario hacerlo, por eso que te decía, y va a ser necesario que volvamos sobre este tema,
porque tenemos que comparar ambos sistemas, porque Claro. además vimos en algún momento que parece que el uno se necesita al otro, ¿no? Claro. Porque después de Marx, y como dice Vanina, tengo la ventaja de tener 100 y pico de 170, años, dice 170 años sobre el pensamiento de Marx, entonces puedo opinar Claro. acerca de él. Lo mismo hiciste tú ahora cuando desarrollaste todo lo de Claro. Freud y dijiste, Claro. le llevo 90 años de ventaja, entonces puedo hacer las críticas necesarias a esto. Ahora, de todas maneras, hoy, cuando yo te ponía esto de la dictadura de la razón, Ujú. el hecho de sofrenar al hombre tanto por el desarrollo de su grado cultural, a mí me parece que inclusive es un elemento que Gramsci mete adentro del marxismo cuando habla de la superestructura. Y en la superestructura está el elemento cultural, además de estar muchos más elementos, el Claro. elemento ideológico que también acompaña al elemento cultural. Y también está todo el tema de las clases y los intereses de las mismas. Entonces, de repente, el marxismo también, porque hay una parte que me parece muy buena y muy sustanciosa de Freud en este documento que me envió Beatriz Avero, donde es una crítica al determinismo histórico de Marx, cuando dice que bueno, el motor de la historia es la lucha de clases y en función de lo mismo irán cambiando las cosas. Cosa que yo le digo a Vanina también ahora cuando analiza todo el tema del capitalismo neoliberal globalizado, dice que ya no es la etapa del imperialismo tal cual lo visualizaba Lenin. También hace otro tipo de críticas a las cuestiones de las revoluciones socialistas de época, al desarrollo del socialismo real. Habla del atajo, que si no hubiéramos tomado ese atajo, evidentemente, y hubiéramos esperado que se desarrollaran realmente determinadas condiciones, hubiéramos triunfado y no hubiéramos fracasado. Hoy algunos analizan esto de que más del 90% del mundo está en manos de un régimen capitalista, pero no se dan cuenta que ese triunfo del sistema capitalista también es un fracaso de lo que nosotros logramos en determinado momento avanzar. Y una de las críticas de Freud a Marx es la del determinismo histórico, de que en función de ese motor de la historia de la lucha de clases las cosas van a cambiar y necesariamente va a venir una... Pero Marx también, y ahora Vanina insiste, se nos terminó eso de la columna vertebral de una clase, la cuestión social ha cambiado mucho y esa sociedad de cooperativistas cultos y desarrollados la tenemos que encontrar de alguna manera. Y ya no es problema de una clase solamente, ya es un problema de la humanidad. Y entonces bueno, lo cultural viene a confluir como un factor medular e importante, y en algún momento el marxismo también dijo, bueno, las masas es el problema y cómo las conducimos. Y la columna vertebral que le metamos en el medio como factor determinante. Muchos siguen creyendo en esto, incluido yo mismo. Tengo todavía factores de nostalgia hacia cosas que no pudimos. Y como dice el propio Putin, ¿no? No nostalgiar la Unión Soviética es no tener corazón. Pero querer volver a repetirla es no tener razonamiento. Entonces, aparentemente por allí, un hombre que hoy por hoy abraza el capitalismo como sistema y está abrazando una invasión y una guerra que es del modo capitalista. Exactamente. Luis, tú me dijiste que tenías que... A mí me place mucho hablar de estas cosas. Me permito entonces hacer un aporte sobre esta visión de Freud, que creo que hay que enriquecerla, ¿verdad? Y que uno sí debe seguir cuestionando, más allá de mi profunda admiración y respeto hacia el pensamiento de Freud, que igual que el de Marx y el de Einstein han sido, digamos, figuras gigantes, ¿no?
sobre cuyos hombros vamos caminando. Y bueno, y me permitía entonces hacer esta digresión, esta crítica, ¿verdad? Planteando que entonces la pulsión de muerte existe, pero también existen factores sociales, socioculturales, que inducen al hombre en esa misma dirección, que no es solamente un problema del individuo en contra de la cultura o la cultura contra el individuo. Es más compleja la situación y yo creo que hay una retroalimentación. ¿No? Muchísimas gracias, profesor Gracias a Luis ustedes. Maceda. Lo Gracias a ustedes despedimos y nos vamos, Leo, a una pausa. Bueno, queridos marcianos y marcianas, nos vamos a despedir una vez más del programa en este martes que precede a lo que será el domingo 27, el referéndum por el sí o por el no a la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Nosotros, los que estamos de un determinado lugar y los desde el principio, digamos, estuvimos luchando por la derogación de toda esta ley que en última instancia se denunció desde el principio como una ley que en última instancia era anticonstitucional porque hacía un aprovechamiento indebido de lo que era una ley de urgente consideración y prácticamente metía prácticamente toda una reforma de leyes que prácticamente hasta pasaba a tener casi que como una categoría de reforma constitucional, una cosa impresionante. El Frente Amplio al principio denunció esto, pero después se fue a baraja y en última instancia terminó hasta prácticamente autorizando el 70% de los artículos de esta ley. Y después hubo toda una movida a nivel de las organizaciones sociales donde apareció una mesa chica que de repente dio por tierra con lo que una intersocial en líneas generales había votado democráticamente por ir contra toda la luz. Esto no importó porque hubo una cantidad de sindicatos y demás que se recogieron firmas en ambos lugares. Muy poco porcentaje de firmas por ir contra toda la luz, creo que fue algo así como 40.000 firmas, pero que se sumaban a las otras firmas que se conjugaron en esas 800.000 firmas que fueron la voluntad de 800.000 uruguayos por derogar esto, por lo cual nosotros, yo en particular, y marcianos en general, está por esto. Vamos entonces a por el sí a la derogación de estos 135 artículos de la LUT y vamos por, a continuación de esto, respaldar al MODES, a este movimiento en defensa de la seguridad social, por el no a la reforma de la seguridad social. Una vez más tendremos una jornada el domingo donde con el sí el pueblo demostrará una vez más que no quiere que ningún malhadado gobernante lleve las cosas para un lugar en contra de los intereses de los sectores populares. Esperemos que las cosas se den de esta manera, a favor del sí a la derogación de los 135 artículos de la LUT. Hasta el martes que viene. Así pasó Marcianos, que se reencuentra con ustedes el próximo martes a las 19 horas.